El tema que abordamos hoy es el referente a calor cedido y absorbido por los cuerpos. También se puede mencionar como el calor que gana y pierde alguna sustancia. Este tema es una continuación del calor específico. Nos habla de la conservación de la energía. Este caso nos habla de la energía calorífica, que no se pierde ni se destruye, sino solo se transforma. Cuando se ponen en contacto dos o más cuerpos a diferentes temperaturas, el cuerpo de mayor temperatura cederá calor a los otros de menor temperatura, hasta que se encuentren en un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir? Que las temperaturas van a ser iguales. Por ejemplo, cuando se preparan un café, pero está demasiado caliente para poder beberse, entonces le agregan otra sustancia, como puede ser agua o leche. Esta sustancia está a una menor temperatura. Entonces el café, al ponerse en contacto con la leche, le cederá calor que lo absorberá la leche, y una vez que se mezclan, se establecerá el equilibrio térmico, es decir, que se va a tener una misma temperatura para las dos sustancias. También sucede lo mismo con el agua, con el hielo. Eh, el agua tiene una mayor temperatura que el hielo, y al momento de que se mezclan, entonces el agua va a ceder calor, que lo va a absorber el hielo, y el hielo va a comenzar a incrementar su temperatura y va a comenzar a derretirse. El calor que absorbe un cuerpo, el calor que gana o pierde un cuerpo, pues está en función de la masa, está en función del calor específico y la diferencia de temperaturas que se le están suministrando. La fórmula que se dedujo anteriormente para para determinar el calor ganado o perdido, pues es la siguiente, ya se dijo anteriormente, era eh, que el calor ganado o perdido por un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por el calor específico por el incremento de temperatura o la variación de la temperatura. Así se dedujo en esa fórmula. La variación de la temperatura se puede, bueno, toda la fórmula se puede escribir de la siguiente manera también. Vamos a insertar una ecuación que dice que el calor es igual a la masa por el calor específico, y la diferencia de temperaturas es con esa variación. Entonces, por lo tanto, existe una temperatura final menos una temperatura inicial. Temperatura inicial. Esta es la fórmula, ya un poquito más desglosada y más entendible para ver esa diferencia de temperatura. Entonces, si tenemos dos sustancias a diferentes temperaturas y las ponemos en contacto, la sustancia que está a mayor temperatura le cederá calor a la de menor temperatura. Y atendiendo el principio de conservación de la materia, entonces vamos a obtener que el calor cedido es igual al calor ganado por las sustancias. Esto nos está reflejando el principio de conservación de la energía. Entonces, si yo pongo en función de la fórmula lo que es el calor, voy a insertar otra ecuación donde el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final
menos la temperatura inicial de la sustancia que pierde el calor y va a ser igual también a la masa por el calor específico de la otra sustancia por la temperatura final menos la temperatura inicial de la otra sustancia de la que va a ganar el calor. Esta sería entonces una igualdad. Ya prácticamente aquí pues podemos quitar y dejar la fórmula de esa manera. Esta es la fórmula que nos va a permitir pues a determinar ciertas variables referentes a la combinación de dos sustancias que están a diferentes temperaturas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que tengo 500 gramos de agua a 80 grados Celsius y se combinan con otros 500 gramos de agua, pero a 40 grados centígrados. Aquí lo que se pretende saber es cuál será la temperatura final de toda la solución. Es decir, los 500 gramos de agua de 80 grados centígrados se van a combinar con los mismos 500 gramos de agua, pero a 40 grados centígrados. Y entonces la temperatura de la cantidad de agua a 80 grados centígrados se va a disminuir y la va a absorber el agua que está a 40 grados. Entonces van a llegar los dos, una vez que se mezclan, a una sola temperatura. Y esta temperatura pues se le llama el equilibrio térmico. Como verán, hay dos sustancias a diferentes temperaturas. Y aunque es la misma sustancia, se encuentra en desequilibrio térmico. Cuando se mezclan la masa de agua que está a 80 grados, se dará el calor que absorberá la masa de agua a 40. Entonces al final se obtendrá una sola temperatura para las dos sustancias, a lo que se le llama el equilibrio térmico. En los procesos reales no solo intervienen dos sustancias en la transferencia de calor, sino que pueden existir varias sustancias. Por ejemplo, el recipiente donde se encuentran las sustancias también puede absorber o ceder calor. El ambiente es otro elemento que puede recibir o ceder calor, y esto hace que no se tenga una precisión en las medidas reales. Para realizar mediciones de procesos termodinámicos se utiliza un dispositivo denominado calorímetro de aluminio, que es el que estamos viendo en la imagen. Este calorímetro de aluminio consta de un recipiente de aluminio que está dentro de otro, pero están separados por un material aislante del calor para evitar que el calor que haya, el proceso que hay dentro del recipiente interior, sea absorbido por el ambiente. Es como uno de los termos que nosotros conocemos. Si ven, el recipiente tiene un tamaño muy pequeño en relación al recipiente exterior. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay un material que aísla y que mantiene el calor aislado del exterior. Bueno, en el recipiente interior se coloca agua
y como está en contacto con el aluminio, pues hay un equilibrio térmico entre ellos, es decir, tienen la misma temperatura. Se coloca después una muestra de otra sustancia a una temperatura alta pero conocida. Se tapa el recipiente que tiene un termómetro y un agitador incluido. Se mezcla la solución y se establecerá un equilibrio térmico entre las tres sustancias. El calor que va a perder la muestra o que va a ceder la muestra lo va a absorber el agua y el aluminio, que ganarán una temperatura, y al final se establecerá el equilibrio térmico, es decir, las tres sustancias van a estar a una misma temperatura final. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de un proceso donde se quiere determinar el calor específico de una sustancia. En este caso es una sustancia como el hierro, que tiene una masa de 316.93 gramos, y este hierro se encuentra a 90 grados centígrados de temperatura. Se va a introducir en un calorímetro de aluminio. El aluminio del calorímetro tiene una masa de 150 gramos y aparte contiene 300 gramos de agua. El aluminio y el agua se encuentran a 18 grados centígrados. Una vez que se agita la mezcla, la temperatura va a aumentar hasta 25 grados Celsius, debido a que el trozo de hierro cede calor y lo absorbe el agua y el aluminio, y se establece la temperatura final en 25 grados Celsius. Y se trata de determinar cuál es el calor específico del hierro. Atendiendo el principio de conservación de la energía, en este caso del calor, pues tenemos que el calor que va a perder el hierro va a ser absorbido por el agua y por el aluminio. Entonces, en esta sección de esta igualdad, de esta fórmula, pues tenemos el calor que pierde una sustancia, y en esta otra, el calor que gana las otras sustancias. Se puede interpretar de otra manera, se puede sustituir o escribir la fórmula en base a lo que vale el calor, en base a la fórmula del calor ganado, calor cedido. Del lado izquierdo del signo de igualdad tenemos el calor que va a ceder el hierro. Del otro lado tenemos la suma de el calor que ganan las dos sustancias. Esta sección pertenece al agua y al aluminio. Esa es la fórmula de cómo se va a obtener lo que estamos pidiendo. Sustituyendo valores, entonces voy a obtener lo siguiente. Vamos a sustituir conforme a la fórmula. Tenemos la masa. Esta sección pertenece al hierro. Entonces la masa del hierro son 316.93 gramos, que multiplica el calor específico, que es el que no conozco, y es lo que me está pidiendo el problema. Hay una temperatura inicial del hierro que son 90 grados, y una vez que se mezcla va a disminuir esa temperatura hasta 25 grados, que es la temperatura final de las tres sustancias. Después del signo de igual tenemos los datos correspondientes a el agua, son 300 gramos de agua. El calor específico del agua es 1 caloría sobre grado Celsius. La temperatura inicial del agua, la final, perdón, son 25 grados y la inicial 18 grados. Y la otra sección pues corresponde a el calor que va a ganar el aluminio.
Es una masa de 150 gramos. El calor específico del aluminio es ya conocido, es 0.217 calorías sobre gramo grados Celsius, que multiplica la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, ya haciendo las operaciones, pues vamos a obtener estos valores. Enseguida se puede determinar, se puede sustituir, se realizan las operaciones y vamos a llegar a que el calor específico del hierro es 0.113 calorías sobre gramo grados Celsius. Y este es un problema muy representativo del calorímetro de aluminio. Cuando hay una muestra y no sabemos de qué material es, podemos sacar su calor específico y con eso se puede llegar a determinar de qué sustancia se trata. Ahora vamos a ver otro problema también de calorímetro de aluminio, en el cual ahora lo que nos pide cuál va a ser la temperatura final de la solución. Es una muestra de plomo que está a 400 grados Celsius y tiene una masa de 400 gramos y se va a meter en un calorímetro de aluminio que tiene una masa de 300 gramos y tiene también 900 gramos de agua, pero están a 17 grados Celsius. Entonces el calor que va a ceder el plomo lo va a absorber el agua y el aluminio. Describiendo la fórmula, aquí podemos ver que esta sección pertenece al calor que va a ceder el plomo y esta otra sección lo que va a absorber el agua y el aluminio. Sustituyendo valores, entonces vamos a obtener la siguiente expresión. Tenemos 400 gramos de la muestra de plomo. El calor específico del plomo, que está dado por la tabla que ya se había mencionado. Y ahora la temperatura inicial es de 100 grados, pero la temperatura final no la sabemos, por eso la dejamos como TF. Ahora, el calor que va a absorber el agua, pues se puede sustituir con 900 gramos de agua, el calor específico del agua, y ahora la temperatura final a la que va a alcanzar el agua, pues va a ser la misma para todos. Entonces, por eso se queda como única incógnita. Y la temperatura inicial del agua aquí está representada también. El calor que va a absorber el aluminio, pues es una muestra de 300 gramos de aluminio, es el recipiente de aluminio que tiene una masa de 300 gramos, calor específico del aluminio y lo mismo, temperatura final y la 17 grados de inicial que tiene. Entonces, realizando operaciones, pues podemos llegar a esto hasta el momento. 400 por 0.031 nos da 12.4 y esto va a multiplicar a lo que está entre paréntesis. Ahorita pues no puedo reducirlo, no lo puedo multiplicar directamente, porque tenemos aquí la incógnita. Entonces tenemos que desarrollar eh, las cuestiones matemáticas de multiplicación de monomios por binomios. Ya multiplicados, ya desarrollados esos binomios, multiplicación de monomio y binomio, entonces vamos a obtener esos resultados. 12.4 por 100 nos da 1240. 12.4 por temperatura final, pues nos va a quedar de esa manera. De la misma manera va a suceder lo mismo en las otras sustancias. Total de que tenemos valores numéricos
y valores con incógnita. Entonces tenemos que reunir los términos semejantes para poder desarrollar la operación. Los valores únicamente numéricos, pues los voy a pasar hacia el lado izquierdo, y los términos semejantes de la temperatura final, pues al lado derecho. Ya por último, pues se desarrollan la suma de términos semejantes, y pues nos queda la incógnita, que ya despejada, pues vamos a obtener una temperatura final de 18.05 grados Celsius. Si pueden ir realizando las operaciones para que no se vayan, pues que vayan comprendiendo de dónde sale todos los valores, cada operación.